Antes de comenzar me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos. ¿Quién de nosotros no ha jugado alguna vez con un niño pequeño? Con nuestros sobrinos, nuestros hermanos, primitos, o incluso tal vez algún vecino. Tener que cuidar a un niño pequeño, seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho. Cuando cuidamos a uno de estos niños, tenemos que jugar con ellos, platicar con ellos. Y hay unos ciertos relatos que dicen que los niños pueden ver ciertas cosas que tal vez los adultos o jóvenes no pueden. Algunos amigos imaginarios, algunos amigos que se esconden en las sombras, pues hay muchos relatos sobre niños jugando con entes que no tienen ni idea, que son enteramente malvados. En este canal ya hemos relatado historias así, pero esta historia es un tanto diferente, porque a pesar de que esta jovencita estaba jugando con su sobrino cuando esto sucedió, ella fue testigo de lo que se movía aquella noche en toda su casa. Tal parece ser que el juego que estaban jugando atrajo otra cosa que estaba jugando con ellos en ese mismo momento, sin que ellos dos se percataran de esto, hasta que ella misma lo observó. Esta es su historia. Mi nombre es Gladys González. La siguiente experiencia que les quiero compartir me sucedió en la adolescencia. Yo tenía 17 años. Mi hermana había tenido a mi sobrino, y mi sobrino en ese entonces contaba con cerca de 5 a 6 años. Ya estaba yendo a su primer año de primaria. Mi hermana me encargaba a mi sobrino después de que yo llegaba de la escuela. Ella se tenía que ir a trabajar y por lo tanto no había con quién dejarlo. Mi madre trabajaba también y también mi padre. Mi madre llegaba cerca de las 5 de la tarde y mi padre a las 9 o 10 de la noche. Para mí no era ningún problema cuidar a mi sobrino, sobre todo porque la pasaba muy bien con él. Acostumbrábamos a jugar diferentes juegos, Voto, Encantados, pero nuestro juego favorito era el de las escondidas. Durante muchos meses lo jugamos, hasta que cierto día me pasó algo extraño jugándolo, lo cual desembocó en que ya no lo volviéramos a jugar. Pasa y resulta que los días viernes mi madre llegaba tarde ya que se quedaba algunas horas extras en su trabajo. Llegaba por eso de las 8 de la noche. Yo me tenía que quedar más tiempo con mi sobrino, por lo que cerca de las 6 de la tarde, ya cuando el sol se estaba bajando, decidimos jugar a las escondidas. Primero él empezó, él me encontró, después yo conté, y después yo le encontré a él, y así sucesiva y sucesivamente. Ya habíamos estado jugando cerca de 1 hora. Nosotros jugábamos de tal modo que era un poco diferente. Las escondidas se juegan a que tienes que ocultarte mientras que el otro cuenta, y después tiene que ir a encontrarte en el lugar en donde te escondiste. Bueno, nosotros no lo hacíamos como tal. Si yo contaba, él se podía ir a esconder, pero claro, si se escondía en el primer piso o en el segundo, y si yo subía, y si él lograba que no lo viera, él se podía mover del lugar, pero sin que yo lo detectara. E igualmente yo. Nos íbamos moviendo de lugar en lugar, para que esto se volviera un poco más interesante y no nos encontráramos tan fácil. Cuando él se movía de lugar mientras lo estaba buscando, era muy fácil de escucharlo ya que mi sobrino tenía la costumbre de caminar, y pues los pasos, en el total silencio de la casa, son muy perceptibles.
a comparación de mí, que yo trataba de hacerlo lo más silenciosamente posible. Una vez ya habiéndoles dicho esto, cuando yo comencé a buscarlo por toda la casa, iba caminando de pasillo en pasillo en el primer piso, escuché unos pasos que venían de la planta de arriba, en el segundo piso. Eran pequeños pasitos, como los que daría mi sobrino. En mi mente dije, ya te atrapé, estás en el segundo piso. Subí inmediatamente, y justamente cuando iba subiendo, vi a lo que parecía ser mi sobrino. Tenía la misma estatura, el mismo peinado, pero la ropa era diferente. Mi sobrino, recuerdo muy bien, traía puesto un short de mezclilla y una camisa polo azul. Aquel niño vestía con unos shorts de rayas y traía tirantes con una camisa anaranjada. Solamente lo logré ver por una fracción de segundo. Inmediatamente lo perdí de vista, ya que entró al cuarto del lavabo. Entró tan pronto y cerró la puerta que solamente lo vi por una fracción, así que me dio curiosidad. Yo estaba pensando todavía que era mi sobrino, y era algo lógico. Es decir, era el único niño que se supone tendría que haber en la casa. Fui de inmediato al cuarto del lavabo. Era un cuarto pequeño, con una lavadora y una mesa de planchar. No había mucho espacio para que él se escondiera, pero casi iba llegando a la puerta cuando escuché cómo le metieron seguro del otro lado. Esto era algo que no teníamos permitido. Era una regla de nosotros. Todas las puertas tenían que estar abiertas. Ninguna tenía que estar cerrada. Por lo que al llegar e intentar forcejear con la perilla, vi que esta no se abría. Le dije, Juan, sabes muy bien que eso no está permitido. Ábreme la puerta en este instante. Yo comencé a girar la perilla. Empecé a forcejearla, pero no servía de nada. Me estaba preocupando y, para ser honestos, también me estaba poniendo furiosa porque no era propio de mi sobrino que no me hiciera caso. Era un niño muy entendido y muy obediente. Empecé a empujar la puerta y empecé a tironear fuertemente, mientras le gritaba una y otra vez, Juan, ábreme la puerta ya. Pero en eso, en medio de todo el escándalo, alcanzo a escuchar una vocecita que se me hace familiar inmediatamente. Pero esta vocecita venía de la planta de abajo e iba subiendo por las escaleras. Era Juan, que me estaba diciendo, tía, acá estoy. ¿Por qué estás enojada? Ya se acabó el juego. En ese momento yo dejé de gritar, dejé de forcejear la puerta y, cuando todo estuvo nuevamente en silencio, alcancé a escuchar unas risitas que provenían desde adentro, como si un niño se estuviera riendo de su travesura. Volteé hacia el pasillo y vi a mi sobrino ahí solito, subiendo las escaleras, totalmente confundido. Fui de inmediato, lo tomé entre mis brazos y bajamos al primer piso. Nos metimos en la habitación de mis padres, que estaba en la primera planta. Prendí la tele y le dije que ya no íbamos a jugar a eso, que ya era tarde y que mejor nos la pasáramos aquí. Dicho y hecho, no salí de la habitación de mis padres hasta que llegó mi madre, a las 8 de la noche. La casa estaba por completo a oscuras, no encendí ninguna luz ya que no quería salir de la habitación. Mi madre me preguntó que por qué tenía todo apagado. Yo no sabía cómo responderle, así que solamente le inventé algo. Después de esto, todos los días cuando me dejaban a mi sobrino, le decía que ya no íbamos a jugar a las escondidas. Le tuve que inventar algo y él entendió. También mantenía todo el ruido posible en la casa. No quería escuchar pasos o risitas que no fueran ni mías ni de mi sobrino. Mantenía todas las luces encendidas. Tan pronto llegaba a mi casa, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando todavía el sol estaba en el cielo. No quería que llegara la noche
y hubiera una sola luz apagada. Para mi buena suerte, esto solamente pasó aquella vez. No volví a experimentar algo así en nuestra casa. Esa fue mi historia. Saludos a todos. El trabajo de enfermera muchas veces puede ser algo pesado, sobre todo en el horario nocturno. Tanto ellas como los paramédicos médicos tienen que estar al tanto de sus pacientes, mantenerlos con vida, claro, pero a las manos de estas personas siempre cae distinto tipo de gente. Gente muy amable y también gente muy grosera. Muchos enfermeros te darán fe de esto. Pero aunque el trabajo de enfermera sea sumamente pesado, también puede ser muy interesante debido a este mismo factor de que conoces a muchas personas. El siguiente relato viene de parte de una enfermera, la cual prestó su servicio de manera particular en un domicilio. Fue y cuidó a un hombre que pareciera estar cuidado por otra cosa, una cosa que venía desde el mismo infierno. Mi nombre es Nancy. Quisiera que mi apellido se mantuviera anónimo. Mi experiencia se remonta a esos años del 2010, cuando terminé de estudiar la licenciatura en enfermería. Como cualquier otro universitario, tuve problemas al acomodarme. No lograba entrar a los hospitales, ni siquiera al seguro social. Uno antes tenía que hacer palancas para entrar a ese tipo de sitios, que eran los mejores pagados, por lo que empecé a ofrecer mis servicios como enfermera particular. Tampoco me iba tan mal. A decir verdad, había unas familias que pagaban muy bien y me tocó la oportunidad de cuidar a una persona muy extraña. Era un hombre de 86 años. Me habían contactado sus hijos y me habían dicho que su padre necesitaba a una enfermera, pero solamente por la tarde y por la noche. Tan pronto cuando el sol saliera, yo me podía ir de la casa, que solamente él estaba ahí, que él se paraba, caminaba, hablaba. No estaba en un estado precario, pero sí necesitaba la atención de una enfermera, estarlo vigilando en todo momento, ya que a esas horas le tocaban sus medicamentos. Por la paga que me ofrecieron, yo ni siquiera lo pensé, sobre todo porque la casa estaba a una ubicación muy considerable. Era una zona céntrica y el transporte público, la verdad es que no era un problema. Tan pronto yo llegué a la casa, me encontré con una casa muy grande. Se notaba que era familia de dinero. Antes de entrar tú te tenías que identificar. En el micrófono de la puerta me identifiqué como la enfermera y el hombre al otro lado me abrió la puerta para que yo pudiera entrar. Tan pronto abrió la puerta, yo entré normalmente, pero al dar solamente 2 pequeños pasos, me frené en seco, ya que vi algo en el patio que me asustó muchísimo. Era un perro enorme, oscuro totalmente como la noche. Estaba recostado en el patio, sin collar, sin cadena, totalmente libre. Él solamente me veía. Su aspecto era más como un lobo. Era uno como de esos perros silverianos, pero totalmente oscuro. Sus ojos también eran oscuros como la noche, y sus pupilas eran anormalmente grandes. Estas casi por completo cubrían todos sus ojos. Tenía solamente leves partes blancas. Yo me detuve y de nueva cuenta salí de la casa. Cerré el portón ya que pensé que tal vez habían pasado por alto que ese perro estaba ahí. Pero mi sorpresa es más grande cuando pasa un tiempo
tal vez unos 3 o 4 minutos, y yo sin saber qué hacer, que me llaman nuevamente por la bocina del micrófono, y me pregunta una voz gastada, que por qué no había entrado. Yo le explico por el micrófono que hay un perro enorme ahí en el patio, y pues que le tengo miedo, no vaya a ser que me ataque. La voz me dice que no me preocupe por el perro y que él no me iba a hacer daño. Yo, algo dudosa, les pregunto que si alguien puede salir por mí, ya que ese perro no me daba confianza. Abrieron la puerta inmediatamente. De esta salió el anciano que les digo, el cual yo tenía que cuidar. Él simplemente me hizo con la mano: ven, no te va a pasar nada. Yo entré rápidamente, y este perro tranquilo, sentado ahí todavía en el patio, solamente me miró y volvió a echarse. Este señor se presentó conmigo. Se llamaba Luis. Así que yo le empecé a decir Don Luis. Me explicó las medicinas que tenía que darle, en qué horario y qué comidas, ya que también llevaba una dieta estricta. Yo hice mi trabajo. Prácticamente también iba a ser cocinera, pero la paga era tan buena que esto no me importó. Aparte, eran comidas muy sencillas. Y cuando me encontraba en la alacena y volteé de nueva cuenta para ir hacia la estufa, me percaté de que el perro ya estaba dentro de la casa, y que no solamente eso, sino que se encontraba enfrente de mí, mirándome, sentado. No movía la cola, no me pelaba los dientes y ni siquiera me estaba gruñendo, solamente me miraba. Pero claro, esto fue suficiente para ponerme nerviosa. Yo traté de seguir haciendo mis guisados. Al terminar, y al dirigirme a la recámara de este señor, que estaba en la segunda planta, me encontré con que este perro se encontraba en los pies de la escalera, a un lado. Para subir, tenía que pasar muy cerca de él. Yo traté de no aparentar miedo, pero iba temblando. Le decía una y otra vez: por favor no me muerdas, por favor no me muerdas. Pero el perro simplemente no me prestaba atención. Él solamente se quedó mirándome recostado. Le importó poco que yo pasara a su lado. Una vez que pasé, este perro se quedó ahí, mostrándome claramente que mi presencia no le importaba en aquella casa. Cuando llegué a la recámara de Don Luis, y una vez que lo atendí, le pregunté sutilmente, ya que me imaginaba que iba a tener que lidiar con aquel perro todos los días, que me dijera tan siquiera cuál era el nombre de este. Don Luis me respondió que no tenía nombre, que le dijera como yo quiera, pero que de todos modos, este perro no me iba a hacer caso. Este perro no le hacía caso a nadie, y no era agresivo. Él simplemente se la pasaba paseando en la casa, de un lado hacia otro, sin hacer nada aparentemente, por más que lo llamara de un nombre o de otro. Este no me iba a hacer caso. Al terminar de platicar con Don Luis, que más que nada nuestras pláticas eran solamente preguntas, no era una persona que fuera muy platicadora, de hecho, era un hombre de pocas palabras. Él me despidió de su recámara, sutilmente, ya que me dijo que quería seguir escribiendo, que yo podía estar en la sala si yo quería, pero que por favor lo dejara solo en esos momentos. Yo respeté esto. Me fui a la sala, encendí el televisor y traté de mantenerme despierta lo más que yo pudiera. Tenía que darle otro medicamento cerca de las 3:40 de la mañana, por lo que no me dormí, simplemente dormité un poco. Yo anduve en la sala, en la cocina, preparando cosas, también cenando algo. Y aquí viene lo extraño, porque el perro desapareció. No lo vi más. Lo buscaba con la mirada, pero no lo encontraba por ningún sitio. Lo que yo pensé es que tal vez el perro se encontraba afuera, por lo que no le presté más atención y, al dar las 3:40, empecé a caminar a la habitación de Don Luis, para que solamente al entrar y mirar un poco, di un brinco y también de un grito que traté de controlarlo, ya que me asusté súbitamente,
Yo esperaba ver a don Luis ahí recostado, pero no me esperaba ver a nadie más con él. Había un hombre sentado en una silla de madera, al lado de la cabecera de don Luis. Estaba cubierto por las sombras de la noche, pero aún así, y gracias a la luz que se veían por aquellas pequeñas lámparas que estaban en la habitación, pude ver que este hombre era de piel caucásica, vestía con un traje negro y estaba muy bien peinado. Tenía un bigote y unos ojos grandes, muy grandes. Sus facciones llamaban mucho la atención. Debido al grito, don Luis se levantó e inmediatamente me dijo: no te preocupes, tranquilízate. Él es un amigo. Es un familiar lejano. Él está aquí de vez en cuando. Es más, él está aquí todas las noches. Así que no te asustes si lo ves por aquí. Ya una vez aclarando todo, yo me sentí un poco más aliviada. Le di las medicinas a don Luis, y cuando lo estaba haciendo, traté de hacerle plática a aquel hombre, pero no me contestaba. A toda pregunta que yo le hacía, don Luis contestaba por él. Me decía que era un hombre al cual no le gustaba hablar, y bromeaba diciéndole que la lengua se le había comido un gato. En cuanto a cómo había entrado, de esto me quedó la duda. Yo había echado llave en la puerta principal y en la puerta delantera. La única que se mantenía abierta era la puerta trasera al patio, por lo que este hombre no habría tenido la forma de entrar a la casa. Pero don Luis simplemente dijo que eso no tenía caso, que él se las ingeniaba, pero que no me espantara por su presencia. Esto era un dato muy espeluznante. A decir verdad, aquel hombre me daba una mala vibra y hacía que toda el aura del cuarto fuera tétrica. Muy absorbente, de hecho, muy absorbente. De hecho, tan solo al entrar, sentías una pesadez en todo tu cuerpo y una tristeza también. Yo salí de aquel cuarto y me enfoqué simplemente en terminar mi turno. Era una casa muy extraña hasta ese entonces, pero a pesar que me habían pasado todas estas cosas extrañas, yo continué yendo. Al fin y al caso, eran cosas, si bien algo espeluznantes, como ya dije, y extrañas, no eran cosas del otro mundo, o al menos, eso era lo que pensaba. Al pasar las noches, yo me fui dando cuenta de algo, y es que por eso de las 2 de la mañana, el perro siempre desaparecía. Ya para ese entonces, yo ya lo acariciaba un poco. Él jamás me respondió, jamás movió su cola, jamás me lamió. Simplemente se comportaba indiferente. No le importaba en lo absoluto cuando llegaba. Pero este dato de que siempre desaparecía, no importara si yo lo buscara tanto en el patio delantero como en el patio trasero, adentro de la casa, adentro de cada cuarto, no encontraba al perro. Y lo descubrí no necesariamente por estarlo buscando, sino es que en la noche yo cenaba, dejaba comida, todas las sobras, y se las quería dar al perro, pero en ese momento no lo encontraba por ningún lado. Era demasiado extraño. Esto también, aunado al hecho de que aquel extraño familiar, cuando yo llegaba a las 5 de la tarde, no se encontraba por ningún sitio. De hecho, hice pruebas algunos días cerrando la puerta a las 8 de la noche, con candado y todo, incluso la trasera, siempre a las 3 de la mañana, cuando subía a darle los últimos medicamentos a don Luis. Siempre estaba sentado a un lado de él, esperándolo. Habían contratado mis servicios por 3 semanas y media. Esto no me sorprendió, ya que algunas personas, algunas familias, se mudan a otro estado, o tal vez entran a internarse en el hospital, y es por esto mismo que solamente contratan enfermera por un cierto tiempo. Cuando los días se me estaban acabando, don Luis me dijo, después de tomarse su medicamento a las 3 de la mañana, que mis servicios ya no eran requeridos, que ya me podía ir a mi casa. Yo obviamente creo que esto es una broma, y le digo, don Luis, ¿pero cómo crees? Estoy a mitad de mi turno. Él me dijo con el dedo, no, tú ya terminaste.
Estos son los últimos medicamentos que me voy a tomar en toda la noche. Tú, si quieres, ya te puedes pasar a retirar. Yo estaba pensativa, ya que lo vi, y don Luis hablaba muy en serio, mientras aquel sujeto, aquel familiar lejano como él lo trataba, seguía sentado en aquella silla de madera, como comúnmente, sin decir ni una sola palabra. Don Luis me acompañó hasta la entrada, y una vez ahí me sorprendí, ya que este señor pensaba en todo. Ya había un taxi ahí, esperándome para llevarme a mi casa. Yo le pregunté que cuál era el motivo de esto, y él me dijo: es que ya no voy a requerir tus servicios, porque yo ya voy a fallecer. Este es mi último día, aquí en la tierra de los vivos. Yo carcajeé y le dije: don Luis, no esté jugando, por favor. Dígame ya la verdad. Él me dijo: pero niña, esa es la verdad. Ya hay de ti si me quieres creer o no. Gracias por cuidarme, y que tengas un buen viaje. Mientras me decía esto, me extendió un dinero, una buena paga que yo asumo serían como una semana completa de trabajo aparte de mi día. Yo subí a mi taxi y me fui de esa casa para no volver jamás. Mientras que iba en el taxi, llamé a los hijos de don Luis. Me importó poco que fuera la hora de la madrugada. Todo esto era muy extraño y quería saber si ellos sabían sobre esto. Llamé a los dos y, para mi sorpresa, ellos sabían por completo todo esto, y me dijeron que no había problema, que si él había querido eso así, que lo tenía que respetar y ellos también lo respetaban. Al día siguiente, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, ya que don Luis había fallecido. Por cuestiones de la vida, creo que tal vez unos 2 años después de esto, yo fui enfermera nuevamente en una de las casas de esa calle, enfermera de una niña. No era nada grave, solamente se había caído, pero como ambos padres trabajaban, necesitaban a una profesional al cuidado de esta niña. Y cuando estaba con esta familia, me empezaron a decir muchas cosas sobre aquel señor, don Luis. Se decía que don Luis había hecho un pacto con el diablo. De hecho, muchas personas le tenían miedo tan siquiera a acercarse a la casa. Hasta sus mismos hijos daban fe de todo esto, y era por esto mismo que ellos no vivían con él. Les daba miedo vivir en aquella casa en donde ellos mismos decían que el diablo caminaba por donde quiera y que lo acompañaba siempre. Tal era el caso que en una ocasión dicen que don Luis, por ser un hombre tan pudiente y tan poderoso, entró en descontento de algunas brujas, unas brujas que eran muy populares en la localidad en aquellos años. Ellas empezaron a hacerle brujería a don Luis de una forma muy descarada. Había trabajos que le dejaban animales, velas, enfrente de la casa. Las mascotas de don Luis, todas perecieron lentamente debido a estas. Pero después empezó a ver un murciélago que rondaba en los techos de la casa de don Luis. Este murciélago, que era muy grande anormalmente, espantó en una ocasión una noche a aquellas brujas que se encontraban cerca de la casa de don Luis. Y en los días posteriores, aquellas brujas desaparecieron. No hay mejor forma de explicar con que solamente la tierra se las había tragado. Desde ese momento, todos le tuvieron mucho temor a don Luis y también mucho respeto. Nadie se atrevía a buscarle pleito. Sabiendo todo esto, y uniéndolo con todo lo que yo había vivido en aquella casa ya hace algunos años, puedo dar fe de que a este hombre lo vigilaba el mismo diablo, que estoy más que seguro era el mismo perro y el mismo hombre que venían todas las noches y lo custodiaban hasta su fallecimiento. Los fantasmas, los demonios
Los entes paranormales pueden darnos mucho miedo, y eso nadie lo va a discutir. En este canal hemos contado historias sumamente aterradoras y perturbadoras sobre este tipo de entes. Pero también hay que tenerle miedo a lo terrenal. Hay que tenerle miedo, como popularmente se dice, a los vivos. Esta siguiente historia no tiene nada que ver con lo paranormal, pero que de seguro, si te sucediera a ti o a una persona cercana de tu familia, muy seguramente pensarías 2 veces antes de mudarte a un lugar muy alejado o de estar en la noche solo con una puerta semiabierta. Este tipo de historias hacen que las personas se vuelvan un tanto paranoicas, protegiendo en todo caso su hogar con barrotes, con cerrojos de diferente llave, todo debido a un trauma del pasado. Mi nombre es Giovanni Sánchez. La siguiente experiencia no es como tal algo paranormal, sino es más bien una anécdota que me pasó cuando era niño, que hasta ahora, siendo adulto, me ha dejado traumas, sobre todo por la seguridad. Siempre mantengo una seguridad muy pero muy estricta en cuanto a mi casa, a mi hogar. Y creo que esta experiencia fue el detonante de todo. Sucede que cuando yo iba en secundaria, tuve una cierta pelea en el salón. Estaba el maestro, para mi mala suerte, y a mí y al niño con el que me había peleado, nos sacaron del salón y nos enviaron con un reporte. Al llegar a la dirección me encontré con la sorpresa de que aquella clase era prácticamente la última que iba a tener en todo el día. A la hora siguiente, era un profesor el cual no había asistido, y a la que sigue, se suspenderían las clases y toda la escuela iba a salir temprano, ya que los maestros tenían una reunión en esa hora. Era muy temprano, eran cerca de las 10:40. Llamaron a mi madre y después del regaño del reporte, el prefecto le planteó la situación, si es que iba a pasar por mí o que me dejaran ir. Mi madre me dijo que me fuera a la casa. Llegué a mi casa muy temprano, por eso de las 10 para las 11. Mi madre siempre pasaba por mí y me venía con ella a la casa. Llegábamos por eso de las 2 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, sin excepción. Nosotros en ese tiempo teníamos una casa en una manzana o en una cuadra que no estaba muy bien habitada. Prácticamente en toda mi cuadra habían casas, pero no estaban habitadas. Hasta la esquina, el único vecino que teníamos estaba a metros de distancia. Todas aquellas casas eran grandes, pero estaban en renta. En la casa en la que estábamos también era de renta. Y esto recuérdenlo porque prácticamente no había nadie cerca que fuera testigo de lo que estaba a punto de pasar. Mi casa no estaba sola. Teníamos una pareja de Rottweilers. Los 2 eran machos. Y eran enormes. Eran de la misma camada. Eran mansos con nosotros. Pero eso sí, eran muy bravos con los extraños. De cierta manera esto a mis padres les gustaba, ya que no dejaban que nadie se metiera. Eran muy protectores y también, cuando alguien llegaba, eran los primeros que iban y nos saludaban. Se me paraban encima, me lambían, hacían una fiesta prácticamente. Pero aquel día, cuando llegué temprano, me sorprendió no verlos. Abrí la puerta, después la cerré. Y siempre cuando cierro la puerta para este momento, ellos ya vienen para acá, ya que escuchan el estruendo de la puerta, pero no venían. Se me hizo extraño. Caminé hacia uno de los pasillos de la casa, que dan al patio trasero, y los vi a los 2. Estaban recostados, sin moverse. En ese momento pensé que estaban dormidos,
por lo que les hablé para despertarlos o simplemente para saludarlos. Pero por más que los llamaba por sus nombres, que eran Chamoy y Canelo, pero ninguno de los dos me respondía. Los dos estaban tirados en el suelo. Yo asumí que estaban en un sueño muy profundo, por lo que mejor me retiré. Me metí en la casa, y pude que esto en otro día hubiera ido hasta ellos y los hubiera acariciado, pero ese día me sentía muy mal. Sabía que me iban a regañar, sabía que me iban a castigar, por lo que quería disfrutar esas horas que me quedaban libres, para por lo menos estar en paz. Otra cosa que no hice, y esto se lo atribuyo a mi estado de ánimo en ese entonces, es que siempre que llegaba encendía la tele, encendía la radio o cualquier cosa para que hubiera ruido. Aquella vez no. Aquella vez cerré la puerta solamente, caminé directo a mi habitación y me acosté en la cama. Debido al sueño que tenía, combinado con el estrés, me dormí. Habrán pasado algunos 30 minutos, cuando unos sonidos abajo, en el primer piso, me despertaron. Eran pisadas. Lo que yo pensé en ese momento es que era mi padre. Yo volteé y miré el reloj que estaba en mi habitación. Eran apenas las 11:30. Mi madre no llegaba a esa hora, pero por otro lado, mi padre, en muy contadas ocasiones, muy contadas, había llegado a la casa a esa hora como a mediodía o poco antes. Esto para comer ahí, cuando se encontraba cerca de la casa, ya que era arquitecto. Lo que pensé es que tenía tan mala suerte que mi padre estaba en la casa y que si me veía ahí, me iba a preguntar que por qué estaba. Yo le tendría que contar la verdad y, para ser sinceros, mi padre tenía un carácter muy duro. Le tenía miedo, pero no era como si fuera violento conmigo, es solamente el regaño que me daba, el alzar la voz. Tan solo eso me daba miedo. Por lo que yo pensaba decírselo en compañía de mi madre, ya que ella lo calmaba. En ese momento lo que quería era huir de los regaños, evadir a mi padre por completo. Tomé la mochila, la abracé y me moví hasta abajo de mi cama para que él no me viera. Mi cama es una de esas camas muy gorditas que casi no tienen espacio abajo, pero yo era muy delgado en aquellos años. Apenas si cabía. Por suerte mi madre me ponía unas cobijas que llegaban casi hasta el suelo, por lo que no me iba a ver con facilidad. Me moví hasta ahí como pude, y una vez ahí guardé absoluto silencio. Y es en este punto que me doy cuenta de que hay más de un par de pisadas. No son 2 personas, no son 3 personas, son como unas 6 o 7 personas que se están moviendo en toda mi casa y que en ese preciso momento estaban subiendo al segundo piso donde yo me encontraba. Mi vista, con la puerta abierta, daba a las escaleras. Y para mi suerte, mi madre me había puesto una sábana que era como una especie de tela. Ellos no me podían ver a mí, ya que abajo estaba todo oscuro y la tela hacía que se perdiera eso. Pero por otro lado, al tener la luz del día, yo podía ver todo claramente. Esos hombres estaban armados y se estaban llevando prácticamente todo lo de la casa. Llegaron a mi cuarto, desenchufaron mi tele y se la llevaron. Se movieron algunas cosas que estaban en el ropero. Movieron la cabecera de mi cama y la bajaron. Estaban moviendo el colchón y, según estaba escuchando, también planeaban bajar la cama. Y yo estaba abajo. Prácticamente me iban a descubrir en ese momento. Pero por suerte, y tengo un ángel que me cuida, los de abajo dijeron que no, que ya era suficiente y que tenían que hacer eso rápido. Bajaron de inmediato los que estaban en el segundo piso. Todo este movimiento creo que pasó en aproximadamente
Menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos, habían vaciado la casa casi en su totalidad. Algo sorprendente. Pero claro, yo en esa posición, el tiempo que pasó lo sentí eterno. Yo no salí de mi escondite. Ahí me quedé hasta las 2 de la tarde, hasta que mi madre por fin llegó a la casa. Ella llegó y lo primero que hizo fue gritar por mí. Me dijo: Giovanni, Giovanni, ¿dónde estás, Giovanni? Yo salí de inmediato con lágrimas en los ojos gritándole. La casa estaba vacía. Nos habían robado, pero lo primero que le preocupó fui yo. Ella sabía que yo estaba en casa. Cuando llegó mi padre, le explicamos todo lo que había pasado y se sorprendió y aterró a la vez, porque le dije que yo estaba presente cuando todo esto sucedía. Por pura suerte, aquellos ladrones no me vieron. Mis perros, por otro lado, ellos no hicieron ningún ruido. No ladraron ni los atacaron, porque les habían dado veneno. Era por esto mismo que no se movían, que ellos solamente estaban acostados. Por esto mismo no me habían respondido y no me habían recibido. Lo que se especula es que estos ladrones vinieron, le dieron esta comida a los perros la comieron y después ellos se fueron. Esperaron a que aquella sustancia hiciera efecto con los perros y después volvieron. Para mi suerte, no vieron cuando entré. Una semana después, nos mudamos de casa a un lugar más pequeño pero más urbanizado, con muchos vecinos y con barrotes en todas las ventanas. Y esto fue algo que no se me quitó. Mi casa actualmente tiene puertas de seguridad y barrotes en absolutamente todas las ventanas, no importa qué tan pequeña sea esta, pues los ladrones entraron por la ventana de la cocina, justamente la que no tenía barrotes. Ahora ya grande, pienso en lo que hubiera pasado si ellos me hubieran visto entrar a la casa. Ellos estaban seguros que yo estaba solo, que no había nadie ahí. Y para ser realistas, ¿qué hubiera podido hacer un niño de 12 años contra 7 hombres adultos y armados? Tuve suerte de que no me vieran. Esa fue mi historia. Gracias por la oportunidad de poder compartirla. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Alguna vez ustedes han quedado solos en casa y ha ocurrido algo extraño? ¿Alguna vez uno de sus vecinos o una persona muy influyente se dice que hizo pacto con el diablo, o tal vez hizo trabajos para que le fuera así de bien, o que tiene la protección de algún ente? Si es así, no duden en compartir su historia abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.